Pulso económico de jueves, que como siempre empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro índice, al IBEX 35. Bueno, 0,53% de avance, el índice general se queda en 8.407,9, con algunas acciones que hoy han tenido un buen día. Es el caso de Celnex, hoy se apunta a 5%, Grifols 3,89, Redeia 2,98. En el lado de los que hoy han tenido peor suerte está en núcleo total la banca. La banca está abonada al rojo, ayer también, hoy igual. CaixaBank la que más cede, 4,01 abajo, Sabadell en segundo lugar, 3,78 abajo, y los terceros en caída son Fluidra, que pierden 3,43. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los asuntos que serán la base del debate que mantenemos sobre esta mesa, con todo lo que les pueda interesar de la economía y con los mejores expertos para que no pierdan detalle. Y en esa mesa de debate económico hoy hablaremos de lo dicho ayer por Jerome Powell, ya saben, el presidente de la Fed. Dice que el momento para que se modere el ritmo de las subidas de tipos podría llegar en diciembre, probablemente después de la reunión que tienen prevista en la que pues algo habrá de subida. Y en segundo lugar, hombre, hoy estoy yo encantado porque Feijóo ha descubierto algo de la realidad del país y dice que hay una doble contabilidad en eso de la medición del desempleo, que hay un maquillaje sobre los datos del paro y que eso tiene que ver con el invento de la década, el de los fijos discontinuos. Bueno, pues oiga, bienvenido don Alberto a la España que nos deja Pedro Sánchez. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Álvaro Climent, asesor independiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Hoy doblemente agradecido porque la gente está ya sentados ante el televisor esperando que empiece el partido de España-Japón. ¿Qué partido? Creo que España con mundial? Japón. Sí, creo que hay mundial. ¿Ah, sí? ¿Hay mundial? No estoy muy seguro, ¿eh? No Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacía tiempo que no nos acompañaba. Sí, la verdad que sí. Le echábamos de menos. Y yo también, ¿eh? Bueno. Para mí esto es un balón de oxígeno. Don Álvaro, vamos a ver cómo ha visto la sesión. Parece que vamos lanzados a máximos, al menos de los últimos 3 meses. Bueno, hoy hemos cogido un poco la resaca de los cierres de mes de ayer, es decir, después de las palabras de Powell. Cierre de mes de noviembre y cierre de cortos con las palabras de Powell, los mercados americanos se dispararon y al final Europa pues ha cogido esa pequeña resaca, pero con mucha timidez, o sea, no ha sido tampoco una alegría de decir vamos a empezar diciembre y vamos a cerrar el año a los máximos. Sí, básicamente es eso. Las bolsas de ayer de Estados Unidos en Asia subieron mucho, se ha contagiado y de hecho, como bien dice Álvaro, a primera mitad de la mañana de la jornada habían subido mucho y cuando ha empezado de nuevo la bolsa de Nueva York han empezado otra vez a corregirse, ¿no? Eso y luego las palabras de Powell sobre los tipos de interés pues que afectan lógicamente a la renta variable. Ahora lo vemos. ¿Qué queda de lo dicho por Powell que tampoco aclara gran cosa? Dice que a lo mejor en diciembre podría ser que se vieran moderaciones en el ritmo de subidas de los tipos, lo cual no da garantías de lo que pueda pasar en la próxima reunión de la FED. Bueno, Powell yo creo que hay que leerle siempre entre líneas. Sí. Es decir, primero lanza un mensaje así como muy boom, los mercados se lanzan y luego de repente los mercados analizan un poco más las palabras, empiezan a ver un poco el panorama y dicen, uy, esto tampoco para tanto. Esto de paloma no es tan paloma y parece que es un poquito de halcón. Pero no es cierto que lo que ha dicho Powell es un poco lo que todos los mercados financieros ya han descontado. Es decir, la foto, si miras las cifras de los bonos, si miras un poco la recuperación de los mercados de renta variable desde el mínimo de octubre, tenemos una cierta tranquilidad. Parece que esos extremos que teníamos en los mercados se van estrechando y se va acotando el panorama para el año que viene. Tenemos ahora 2 reuniones muy relevantes que van a marcar el inicio del año que viene, que son la reunión de la FED y la reunión del Banco Central Europeo. La de la FED yo creo que Powell lo ha dejado muy claro, ha dicho 50 puntos básicos, seguimos luchando contra la inflación, pero hoy teníamos datos de PMI que se han ido en contracción otra vez en Estados Unidos, teníamos un dato de PCE que ha salido algo menor de lo esperado, con lo cual parece que la economía americana no acaba todavía de coger impulso y luego tiene un mercado de trabajo excesivamente tensado. La gran duda es BCE. Es decir, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo en esta reunión de diciembre y qué mensaje van a dar? Porque ahí es donde va a estar la clave para los mercados europeos.
Bueno, yo creo que van a dar un mensaje muy similar al de la FED, ¿eh? Vamos con la FED primero, que luego viene la pregunta Vale, del Banco pero van a dar un Central. mensaje muy similar. En cualquier caso, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos está ocurriendo, aparte de la incertidumbre que todos ya sabemos, estamos viendo que todo el mundo, cada vez hay más consenso de que van a entrar en recesión. El Bank of America ha dicho que el primer trimestre de 2023 va a ser una recesión dura y sostenida en el tiempo. Muchos expertos vaticinan que la recesión va a empezar al menos en los primeros 6 meses del año que viene. Estamos viendo la inversión de las curvas de tipos, que eso ya es una señal adelantada de que se aproxima una recesión. Y además, cada vez también hay más consenso de que el paro se puede multiplicar por 2 en Estados Unidos. Con lo cual, lo que están diciendo es, bueno, pues yo tampoco voy a subir mucho, pero sabemos todos que, como bien decía Álvaro, hay que leer la letra pequeña entre líneas y que van a subir. Quizás suban solo 50 puntos ahora, pero van a subir mucho más el año que viene, ¿no? Y lo que quieren es que la recesión no sea tan fuerte, tan fuerte. A ver, están tocando piezas y cuerdas a ver por dónde va, pero al final van a subir los tipos de interés. Bueno, y en Europa hay que hablar de la próxima reunión del Banco Central Europeo. Apenas quedan 2 semanas y muchos dan por hecho que se va a empezar con el ajuste cuantitativo. El recorte de balances, ¿a eso vamos? Eso no se lo cree Lagarde ni harta copas, con perdón. A ver, puedo entender que quieran poner encima de la mesa un escenario o un calendario en el cual al mercado le van a decir vamos a reducir el balance, además de subir tipos. Con una recesión a la vuelta de la esquina, hoy todos los PMI europeos, aunque han sido mejores de lo que se esperaba, siguen todos en contracción. Absolutamente todos, no hay ninguno que esté en 50. Con lo cual, Christine Lagarde y Luis de Guindos pueden mandar muchos mensajes, pero es que luego tienes a Philip Lane y tienes a otra serie de personajes dentro del Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo que te van dando mensajes de decir cuidadito con el mercado financiero, cuidadito con los bancos, cuidadito con lo que estamos haciendo, no vayamos a tener un exceso de alegría y nos encontremos con que a la vuelta de la esquina, a principios de año, volvamos a empezar otra vez con la historia. Yo creo que Lagarde lo que va a intentar es colar 75 en esta subasta, o en esta reunión, y a partir de ahí, como dice Juan Carlos, voy a ver cómo lo hago finamente para intentar llegar a ese tipo neutral, que es el 2%, más o menos, y que a partir de ahí no se me destroce la economía. O sea, lo que vamos a empezar a ver ahora ya no es hasta dónde van a subir los tipos, que yo creo que ya tenemos todos claro, que la FED va a estar en los 4,95, 5%, Europa se va a ir al 3%, y ahora la pregunta es, con esos tipos, ¿dónde va a estar la economía? Es decir, ¿qué nivel de recesión vamos a tener? Se empieza a descontar que va a ser más liviana. Entonces, la gran sorpresa puede ser que no sea efectivamente así y nos aumentamos en otra dinámica preocupante. Sí, vamos a ver qué viaje vamos a hacer con estas alforjas. Entonces, evidentemente, es que no vamos a llegar muy lejos con los tipos de interés que tenemos ahora mismo. A ver, la inflación, la inflación en la eurozona, 10%. Y estamos hablando de, a lo mejor subo 50 puntos, a lo mejor 75, si es que tienes que subir mucho más, es evidente que vas a tener que subir mucho más. A lo mejor ya, como los malos alumnos, ¿no? Que dicen, voy a empezar a hacer los deberes que todavía no he empezado. A lo mejor empiezo con la política de restricción cuantitativa. Bueno, pues como bien dice Álvaro, eso no se lo cree ni ella ni todo su equipo. Y además, con la inflación que tenemos y todavía tener esos tipos de interés y no controlar la inflación, es que debería estar todos dimitidos, pero hace ya tiempo. No, es que además la combinación de reducción de balance con subidas de tipos en Europa agresivas, con las deudas que están teniendo los estados, no pueden eso. Los del sur de Europa, que cada vez son mayores y se acumulan en absoluto. Y los del norte, que Alemania está empezando a rozar niveles preocupantes. Claro, tú no puedes meterle de repente una subida de tipo salvaje, una reducción de balance, quitas la liquidez del mercado, el crédito se va a hacer puñetas y de repente todos los estados de la Unión Europea tienen que ir a buscar inversores privados a que le compren la deuda. Por mucho que tengamos el mecanismo de estabilización para los países del sur, no van a me poder. temo que no va a ser suficiente. No va a poder. Hablemos, antes lo insinuaba usted, de los PMIs, el índice manufacturero de la Unión Europea. Hombre, ¿ha mejorado respecto a los últimos 2 meses? Pues sí, pero está por debajo de perspectivas, 47,1. Y eso es muy poca cosa. Bueno, al final nos conformamos, cuando ya estamos prácticamente en los números que estamos, con que veamos un atisbo de que las cosas van algo mejor de lo que se esperaba, pues nos alegramos, ¿no? Pero la verdad es que toda Europa está en contracción entera.
Las mejorías son inapreciables prácticamente. Estamos hablando de no llegar al punto. Y lo estamos viendo pues en todas las economías europeas. Es decir, esto no es una cuestión solamente de un país. En este caso, todas las encuestas a los gestores de compra están diciendo, aún a pesar de que los cuellos de botella mejoran, a pesar de que bueno, pues parece que los tipos de interés ya no van a subir muchísimo más, que ya hemos visto el pico de inflación. No, perdóneme. El que tiene que hacer todavía sus deberes con encargos, con compras, exportaciones, importaciones, lo que está viendo es que los precios de importación se le están disparando. Ayer en España subían un 19%. Y los precios de producción industriales siguen por encima de los 2 dígitos, por encima del 24%. Y los problemas que está teniendo China, que también va a afectar. Lógicamente, al final lo que se va a quedar es un poquito eso, nos empezamos a conformar con que no cambie mucho, virgencita, que me quede como estoy. Y eso no puede ser, porque indudablemente todo apunta a que el año que viene va a ser duro. Bueno, vamos a algo que debiera ser obligatorio en los medios de comunicación. Hablemos del desempleo, porque hay mucha gente en desempleo en España. Hoy ya se acordarán ustedes de don José Luis Fernández Santillana, que es el apóstol de los datos del paro en este programa. Bueno, ¿cuántos meses lleva diciendo, y nosotros haciendo un gráfico que les hemos expuesto 1000 veces, diciendo, oiga, vamos a ver, esto de los fijos discontinuos es fraudulento estadísticamente hablando? Hoy lo ha descubierto Alberto Núñez Feijóo, que dice que eso lo que en realidad esconde es una doble contabilidad, una especie de maquillaje perverso para que no nos enteremos ya de cómo va la balanza del empleo. Escuchamos al líder del PP. Con el presidente Aznar creamos 5 millones de puestos de trabajo netos. Con el presidente Rajoy 3,5 millones de puestos de trabajo. Y todo esto sin la doble contabilidad de los millones de contratos fijos discontinuos que a efectos de paro no computan como parados. Por tanto, sin esa doble contabilidad en la que vive instalado el Gobierno, los gobiernos del Partido Popular crearon 8,5 millones de empleos. Profesor Higueras. Bueno, pues acaba de descubrir la pólvora. Porque no solo en muchos otros sitios. De realzar lo que hizo el PP con el empleo, que ahora estemos metidos en un fraude en la estadística del paro le importa menos, ¿no? Ya, pero claro, es que a mí lo que me preocupa es lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener después. Es decir, ojalá descubriese que también, aparte de los que están en fijos discontinuos, pues están los que están en formación, los que están en demanda de empleo que están ocupados, no sé qué, que hay casi 1 millón más de personas que están realmente en el paro. Pero bueno, por lo menos ya ha visto algo, que no es poco, ya hemos visto algo. Vamos, es que aquí se hacen más trampas al solitario que en ningún sitio. Álvaro. Yo, si fuese Rajoy o Fedea, que en este caso ha descubierto también a pólvora, fichaba a José Luis Fernández Santillana ya. Claro. Lleva 1 año y medio dando esta cifra. Sí. Y luego aquí los demás, al rebufo de José Luis, le hemos ido comentando, con lo cual es nuestro gran alimentador del dato real de paro de cada mes. Es que lo clava, además. Con lo cual, es decir, al final, que tenga que venir Fedea a explicar algo tan sencillo como es un cómputo nuevo que se han inventado. Y lo que más me preocupa es el mensaje que da Fedea. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo, cara a los organismos internacionales, es qué estadística tenemos que es fiable. O sea, ¿cómo podemos hacer una estadística y una serie histórica para hacer comparativas en los diferentes meses y trimestres si todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa no vale para nada? Lo vamos a ver en el IPC con los cambios que se han hecho, lo estamos viendo en el paro y lo vamos a ver en el PIB, porque ya estamos en el PIB diario que se ha inventado Nadia Calviño. Claro, llega un momento en el que dices, no hay ningún organismo internacional o banco de inversión que esté analizando España en profundidad, que los hay, igual que las agencias de rating, que coja y diga, oiga, se acabó. Así no podemos analizar un país. Y que te pongan una X definitivamente, que es lo que van a acabar haciendo. Ya lo ha hecho Moody's, ya lo ha hecho Fitch y ya lo están diciendo algunos bancos de inversión como Kepler, con el sector bancario, etcétera. Pero al final dices, oye, es que es imposible analizar la situación económica real de un país y el paro, precisamente en nuestro caso, que está disparado, obviamente es muy preocupante. Pues se trufan todas las estadísticas, todas, por poner un matiz raro. Ayer salió el IPC adelantado, ¿no? 8,46%. Qué casualidad, ¿no? Igual que las previsiones del gobierno. Claro. Primera vez que veo yo unas previsiones del gobierno que aciertan. Bueno, por ahí lo dejo. Vamos con el paro en la Unión Europea. Han salido los datos.
homologables del desempleo en la eurozona. En octubre ha caído, una décima respecto al mes anterior. No es relevante, pero el promedio sí lo es. 6,5 de desempleo, que eso si lo comparan con los datos españoles del 13 y algo, pues es un desastre. Es el mínimo histórico desde que está la moneda única, y eso está bien, ¿vale? Pero efectivamente, bueno, eso es en la eurozona. En la Unión Europea el 6%. Ya ahí nos tiene que hacer pensar por qué es más bajo en la Unión Europea en conjunto que en la eurozona. Pero bueno, 12,9 millones de parados en Europa, 10,9 millones de parados en la eurozona. España, 3 millones de parados, siendo generoso, por esto que hemos dicho antes. Eso significa que si yo cojo a 100 parados de Europa, 30 son españoles, 1 de República Checa. Y si nos metemos ya en el paro juvenil, que también han sacado los datos, 15% en la eurozona, que lo cual está muy bien. Nosotros tenemos un 32,5% siendo generosos porque no se está metiendo. Es decir, esto es algo inaudito. Y seguimos y suma, esto es un suma y sigue. Entonces, bueno, pues en la Unión Europea van bien y a nosotros o a nuestros gobiernos no se les cae la cara de vergüenza de ver que esto está de forma estructural desde hace muchísimo tiempo y no cambia. Luego ya lo pagaremos. Vamos con algún nombre propio en el IBEX 35. Me interesa abordar lo que está pasando con Celnex, que hoy era protagonista de un rebote. Antes les contaba que recuperaban un 5. A ver, Celnex lleva una caída muy superior al índice general desde principios de año, lleva un 38%. El índice general creo que con el cierre de hoy debe estar cerca de un 3% de caída, o sea que recupera prácticamente el 20% desde los mínimos. Hoy se publicaba un informe de JP Morgan, que aunque le ha bajado el precio objetivo en un 2%, el potencial que le da es un 50%. Con lo cual, lo hemos comentado alguna vez en este programa, estas compañías están muy vinculadas a los costes de financiación de los proyectos a futuro. En la medida en que se están tranquilizando, digamos, esas subidas de tipo de interés, el mensaje de Powell, son compañías que además operan probablemente la gran actividad la hacen fuera de España, con lo cual están más sujetas a tipos de interés y movimientos de divisa que lo que puede estar una compañía doméstica en España. Y me da la impresión de que empiezan a haber algo de potencial en este tipo de compañías cara al año que viene. Es decir, empieza a haber rotación de unos sectores que han recuperado ya y se están buscando ese tipo de valores que son unos valores, desde mi punto de vista, fantásticos. El problema es que dependen de compras externas, de crecimiento inorgánico, tiene una deuda muy alta. Entonces, claro, hay que andar con cuidado con ellos, pero tiene un potencial del 50% según JP Morgan. Sí, es la que más ha perdido a lo largo del año en bolsa. Y luego también otra cosa importante es que BlackRock desde octubre está tomando posiciones cada vez más fuertes, y en noviembre y ahora en diciembre, sobre esta compañía. Y eso ya automáticamente es un aval para apostar por esa compañía, ¿no? Si a eso tenemos en cuenta que tras el fracaso que ha tenido en la compra de las torres de Vodafone y Deutsche Telekom, ha cambiado su estrategia y ahora se va a centrar en nichos de crecimiento y además va a reducir significativamente su deuda, eso lo premia el mercado. Tiene una deuda de 26.500 millones, el 65% del activo. Eso es mucho y esto pues lo está premiando, lógicamente. Bueno, hablemos de la banca entonces, a ver qué les parece a ustedes. Hoy coinciden todos en el lado rojo de la tabla. Bueno, hoy coinciden todos en el lado rojo porque sorprendentemente, en mi carrera yo no lo había visto nunca, y llevo 36 años en esto, ha salido Kepler Chevro con un informe del sector bancario europeo y ha dicho que el mayor riesgo en España es el comunismo. Tal cual. O sea, España está en una deriva comunista muy peligrosa y se basa, obviamente, en las ayudas que se han dado a las hipotecas. Hace una reflexión muy correcta con respecto a ese segmento en concreto del agujero de 20.000 millones de préstamos dudosos que se va a quedar ahí a ver aquello quién lo cubre, porque si no tiene que dotar provisiones, vamos a ver quién acaba cubriendo aquello, si aquello explota, y luego el impuesto a la banca. Es la primera vez en mi vida que veo a un broker tan cercano a nosotros que ponga encima de la mesa en un informe que España lo que tiene es un riesgo de comunismo. Este es el primero. Tenía que pasar. Pero tenía que pasar. Este es el primero. Y yo creo que es una de las pocas razones. Sin embargo, en el otro lado, hoy salía, creo que era unas agencias de rating, no sé si era Moody's o Fitch, diciendo todo lo contrario. Fitch. Diciendo, los bancos europeos a nivel mundial, los bancos mundiales no tienen ningún problema. Los vemos muy bien cara al año que viene.
Están bien dotados de capital, las provisiones parece que van a aguantar la morosidad que puede venir, la subida de tipos de interés va a generar más margen y va a generar más capital, con lo cual los ve de maravilla. O sea, que tiene las dos patas de la balanza. Yo creo que el informe de Kepler en España, que ha bajado todos los precios objetivos a los bancos españoles, es el que más ha pesado. No sabía yo lo de la deriva comunista de este país, primera noticia. O sea, que leeré el informe, ¿eh? Porque debe tener mucho... la ironía no se entiende en la tele. Y bueno, es que hoy es un día de descubrimiento. Tenemos a Feijóo, tenemos al informe este, en fin. Bueno, aparte de todo lo que ha dicho Álvaro, es que los bancos también, lógicamente, van a ganar dinero con la subida de tipo de interés, porque ese es su negocio, pero van a tener una cosa importante, es que cada vez van a tener que pagar más por los depósitos, y eso es un coste mayor. Y lógicamente, pues eso le tiene que afectar. De todas formas, lo que ha pasado hoy, yo creo que tiene más que ver con los mensajes de ayer de los tipos de Powell, lo que se espera del BCE, que se había anticipado mayores subidas y que va a ser puntual y que mañana o pasado mañana van a volver a subir. Hablemos del sector del automóvil. Tenemos datos de noviembre y el sector cierra un sector crucial para la economía española. Cierra con un crecimiento del 10,3% en las matriculaciones. La venta de turismos y todoterrenos, 73.200 aproximadamente, y ahora van a escuchar cómo lo ven en ANFAC. Las ventas de turismos y todoterrenos encadenan un cuarto mes de alzas consecutivas, ya que en noviembre ha cerrado con subida. Es un dato positivo y que nos hace albergar la esperanza de cerrar en torno a 820.000 turismos vendidos en 2022. Eso sí, aun siendo el dato positivo, insisto, estamos lejos todavía de las cifras de 2021, casi 40.000 coches por debajo y muy lejos, un 30% por debajo de las cifras obtenidas en 2019, cuando todavía no conocíamos la pandemia. 4,4 negativo en lo que llevamos de año. Con respecto al año pasado, claro, que es mucho peor con respecto a antes de la pandemia. El sector de la automoción, pues efectivamente ahí está mejorando, ha mejorado frente a los 65.000 que vendieron en octubre, ahora 73.000, pero está sufriendo los vaivenes del mercado, los problemas, la crisis de los microchips, los problemas en las cadenas de producción porque faltan componentes, pero también a eso se le suma la inflación. La inflación está haciendo que las familias pues, no puedan comprar coches porque tienen que gastar en comer. Segundo, también la inflación está presionando al alza el precio de los coches. Tercero, la subida de los tipos de interés. Hay que decir que el 80% de los coches que se venden son financiados, con lo cual eso también está afectando. Tercero, la incertidumbre acerca de qué coche me voy a comprar, si yo no sé qué coche tengo que comprar. ¿Me compro uno híbrido? ¿Me compro uno eléctrico? Si me compro uno eléctrico, dentro de 5 años ese a lo mejor ya no me vale. Y todo eso sumado pues hace que el mercado esté como esté. Y el sector del automóvil es uno de los sectores más importantes de nuestro PIB. Bueno, era. Bien. Cada vez menos. Sí, cada vez menos y el sector servicios cada vez va ganando más peso, y sobre todo turístico. La gran pregunta yo creo que es la que decías al final, Juan Carlos, es decir, ¿qué coche te vas a poder comprar con la seguridad jurídica que tenemos encima de la mesa y con toda la transición energética y la agenda verde que estos señores nos vienen imponiendo desde Europa? El otro día decía el señor Feijóo, que acaba de descubrir los parados, que había que quitar prácticamente de Madrid no sé cuántos millones de coches porque es que no tenían que poder circular en 2025. No es el suyo. Y ese es el conservador, o sea, ese no es el verde progre con la banderita y la agenda esa de multicolor. Luego además hay que añadir a todo lo que ha dicho Juan Carlos, que son todas las razones por las cuales el sector está como está, el impuesto de matriculación, que la gente se lo olvida. Oiga, este año se paga un impuesto más, además de todos los que ya estamos pagando. Si a eso le añades una pequeña subida de tipo de alguien que haya financiado un coche a principios de año, pues va sumando hipoteca, va sumando la cesta de la compra, va sumando cotizaciones sociales, va sumando autónomos, y te vas a Portugal. Y la zona de bajas emisiones. Exacto. Que a partir del 1 de enero, Exacto. a partir de 50.000 habitantes, todos tienen que tener zona. Eso, no cojas el coche donde no debas porque encima te barreras al coche. Barreras al coche. Bueno, hay que acabar con alguna buena noticia. Hoy nos la trae Acciona, que en solitario ha sido la ganadora de un concurso del gobierno de Nueva Gales del Sur en Australia para construir un túnel bajo la bahía de Sydney. Lo importante, el presupuesto de la obra, 2.800 millones de euros. Fantástico. Lo hemos comentado aquí muchas veces con las compañías españolas en el extranjero. A mí me alegra un montón ver que se van a países seguros, que se van a países donde pueden realizar obras de este calibre y además en solitario, porque esta es la primera obra que hace en solitario de este tamaño la propia Acciona. Es decir, la cartera, si vemos la cartera de las grandes constructoras españolas, está ya prácticamente el 80% fuera. Alguien se tiene que hacer mirar algo en este país de por qué todas las grandes eléctricas,
todas las grandes de telecomunicaciones y todas las grandes estructuras y de concesiones e infraestructuras se están yendo fuera. Y tienen un reconocimiento internacional importantísimo. Bestial. Es decir, esto va a dar trabajo durante más de 5 años a 8.000 personas allí, a partir de 2023. O sea que es para felicitarles. Efectivamente. Sí, porque tanto es capacidad como prestigio anterior, como que la obra les salga barata y que puedan ganar los concursos. Y esas tres cosas las saben hacer pues como pocos en el mundo. Y de la calidad, verdad, y calidad. Hombre, hay que sentirse orgulloso de algo, además de la selección de fútbol. Exacto. En fin, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia hoy, todavía más que un día normal, y a ustedes su interés desde donde nos vean. Por eso les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.